demás. Sí. ¿Qué de todo eso se tomó en cuenta para la integración del sistema? Bueno, yo podría decir varias. Por ejemplo, ahora el concepto no es atacar actos aislados de corrupción. La idea es detectar, sancionar y desmantelar redes de corrupción. Si atacamos un solo acto, sí probablemente estaremos diciendo, qué bueno, se le hizo justicia a aquel. Pero la idea no es sancionar. Lo que implica abrir una investigación en cada caso. Por supuesto, por dos vertientes, la vertiente administrativa y la vertiente penal. Eso por un lado. Por el otro lado, la gente no entiende, yo mismo no acabo de entender por qué hablamos de un paquete de 7 cosas de paquete de leyes secundarias. ¿Por qué? Qué buena pregunta, ¿eh? La primera vez que me la hacen, pero es totalmente Sí, pero pertinente. ¿Se puede explicar brevemente? Muy brevemente, voy a tratar. Primero, porque se fortalece a la Auditoría Superior. Entonces, tiene que ver con la Auditoría Superior. Ajá, se fortalece a la Secretaría de la Función Pública. Tiene que ver con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, etcétera. Se crea una fiscalía especializada, que es la que ve Fiscalía Anticorrupción, que es la que ve el tema penal, y se cambia el tribunal, éramos Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora, como somos el género, vemos todo lo administrativo, nos llamamos ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y una de las leyes tiene que ver con nosotros. Obviamente se creó una nueva ley, se llama Ley General de Responsabilidades Administrativas, sí, que trae los nuevos procedimientos, y también se crea una ley del sistema anticorrupción. Y se modificó también el Código Penal. ¿Qué podría haberse mejorado? Digo, estamos arrancando con una estructura mucho más robusta que la que había. Para empezar, una estructura, digamos. Claro, ¿no? Un sistema. Exacto. Pero, digo, todo es perfectible. Claro. ¿Qué ve usted que podría mejorarse ya? Que podría mejorarse, ya se está haciendo. De hecho, algunos diputados me comentaron la otra vez que qué propuestas teníamos, porque hay que pulir algunas cuestiones y hay que permear hacia otros temas. Por ejemplo, dicen, bueno, ¿tú qué harías para mejorar el Sistema Nacional Anticorrupción? Pues para que sea sistema nacional, tiene que abarcar a todos los sectores, público, privado y social, a todas las regiones, y empezar desde el tema prevención. A nosotros, al tribunal, que somos uno de los 4 ejes fundamentales, nos toca el tema sanción administrativa, así como la Fiscalía le toca el tema sanción penal. Nosotros sí ayudamos a inhibir la corrupción. ¿Por qué? Porque al abatir la impunidad, pues se va evidentemente a bajar la corrupción, pero hace falta incidir en el otro aspecto, en el tema de prevención. Y el comité coordinador, formado por las 7 cabezas, va a tener a su cuidado expedir la política pública en materia de anticorrupción. Va a tener a su cargo el crear esta plataforma digital nacional que va a tener todos los datos de todos, el coordinar las acciones, porque voy a poner un ejemplo que algún diputado puso alguna vez. El sistema consta de 7 cabezas, pero solo 4 son el eje. Sí. Dicen, imaginemos esa mesa de 4 patas. Si uno de los 4 ejes no funciona, se cae esa mesa. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene que funcionar todos. Por eso es el concepto sistémico dirigido por la sociedad civil. ¿Cómo hacemos que funcione de manera transparente la Ley de Responsabilidades Administrativas, esta controvertida 3 de 3? Para que funcione en forma transparente, lo primero que va a hacer el comité coordinador es determinar, creo que es a partir del año que entra, no creo, a partir del año que entra, ya todos los servidores públicos tienen que presentar públicamente. Debo aquí de hacer una aclaración. La ley 3 de 3 es una muy buena idea que el IMCO, creo que se llama Instituto Mexicano de la Competitividad, es el que ha impulsado junto con la Coparmex, la Concanaco, la Concamín y todo el sector privado y varias organizaciones, México Contigo, México contra la Delincuencia, y todos ellos han impugnado esto. ¿Por qué? Porque da transparencia. Pero, ¿qué es lo que tiene la ley 3 de 3, la diferencia de otros? Lo que decía es, se tienen que presentar su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y de intereses. Y su declaración de intereses. Debo decir que ahorita ya es obligación presentar todas. El tema es que las van a hacer públicas. Lo cual es muy sano. Pero ¿qué van a hacer público ahí? Pues el comité coordinador va a determinar, no como ahora que se hace a través del IMCO, va a decir como obligación de todos los servidores públicos. Bueno, y todavía falta además que esos servidores públicos la completen adecuadamente, y a eso me refiero. Qué bueno, porque ese es el punto. Es el punto de la transparencia, que no lo han hecho correctamente muchos. Pero no solo eso. Tiene que haber órganos que le den seguimiento.
Por eso hay que fortalecer, tú me decías que ¿qué hay que hacer? Pues fortalecer la denuncia. No solo la denuncia ciudadana, la denuncia de todos. Si uno se pone a leer el Código Federal del Código Nacional de Procedimientos Penales, si se pone a leer uno el Código Penal Federal, se dará cuenta que la omisión, o sea, el no denunciar, también implica delito. Y también en materia administrativa se convierte el que yo, servidor público, tenga conocimiento de un hecho o delictivo o de una infracción grave o no grave y no la denuncie, me hago copartícipe. Sí, entonces... Pero eso viene desde hace mucho, pero también hay con tantas declaraciones, con tantas cosas, tiene que haber, por eso esta plataforma digital nacional y la Fiscalía Anticorrupción y obviamente la Auditoría Superior y la Secretaría de la Función Pública van a tener que tener acceso a todas las bases de datos para que incidan verdaderamente en la revisión, porque yo puedo decir que tengo un peso y que no tengo nada más, sí, claro. pero el tema es que revisen si verdaderamente lo que declaré es cierto. Pues es que va a haber que supervisar a los reguladores. Ya lo hay, para eso está el Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva del Comité Coordinador. Y va a haber un fiscal. Sí. ¿Cuál va a ser exactamente esa función? A ver, como dije, el tribunal va a sancionar lo administrativo. Pedimos en el tribunal que nos digan el principio de la verdad material, de proporcionalidad, etcétera, pero va a haber un fiscal anticorrupción. Ese va a haber la otra vertiente de la sanción. Las dos manifestaciones del poder punitivo, es decir, de esa monopolio de la fuerza que tiene el Estado, son el penal y el administrativo sancionador. En este caso, el fiscal anticorrupción tiene a su cargo perseguir, obviamente detectar, todos los delitos relacionados con hechos de corrupción. De hecho, la Fiscalía tiene dos nombres hasta ahorita, uno anterior y que todavía se vio en la convocatoria esta que acaba de salir, que dice Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, y la Constitución y la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción la llama Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Eso en su momento, ya en el 19 de julio, sí, ya tiene que estar sancionada. Va a empezar a funcionar esta fiscalía ahora que nombren al fiscal especial. ¿Y qué va a hacer el fiscal especial? Bueno, pues primero que nada va a tener que tener acceso a todas las bases de datos. A él le van a llegar las denuncias que le hagan la Auditoría Superior, la Secretaría de Función Pública y de las Contralorías, de todo lo que encuentren que sea constitucional. Y su función fundamental va a ser la investigación. Pero ese es el tema. También puede recibir denuncias a través de la Cámara de Diputados, pero también puede recibir denuncias. Ciudadanas. Cualquier ciudadano no solo tiene el deber moral, tiene la obligación de denunciar hechos que constituyan delitos y más en este caso de corrupción. Déjeme brindar con usted. Muchísimas gracias. Por la honestidad. Por la honestidad. Gracias.